Saludos, benditos hermanos en Cristo Jesús. Que la bendita presencia del Padre esté con todos ustedes y la bendita luz, que es el Padre que nos trajo Jesús, alumbre en todo momento vuestros pies con esta bendita palabra para no tropezar y que cuando venga nuestro Señor Jesucristo estén todos firmes. Esta bendita riqueza que nos ha dejado Dios por medio de Cristo. Continuamos con la enseñanza número 4, por favor, en Romanos, capítulo 1. Siempre le pido la bendita palabra de Dios en mano y continuamos para conocer el temor a los que creemos, porque el principio de la sabiduría, para poder ser sabio, necesito saber que el pacto que trajo Dios mediante Cristo lo debo de guardar con todo temor día con día, sabiendo que si no lo guardamos hay maldiciones y el fruto que estamos viendo, bendito pueblo de Dios, a todos los que alguna ocasión tuvieron un crecimiento espiritual, una comprensión, pero hicieron afrenta al Espíritu de gracia y cambiaron la gloria de Dios por la gloria del hombre, como lo estamos viendo en la enseñanza número 3, pues Dios es justo para que este fruto, aunque yo no lo quiera tener, aunque yo diga que soy Aries, Sagitario, que eso también es del diablo, no es de Dios, aunque yo diga que soy temperamental, que soy sanguíneo, que es otro tema también que no es bíblico, porque todos debemos de hablar una misma cosa, todos debemos de tener un mismo sentir. El fruto del Espíritu Santo es uno en una persona y se manifiesta por los hechos y por lo que hablamos. Así que, benditos hermanos, de igual manera, la presencia del diablo, la presencia de los demonios, cuando la ira de Dios nos ha entregado al opositor, es lo que estamos viendo, lo que tiene en el corazón del hombre cuando ha despreciado este bendito camino. Así que ayer nos quedamos en el 1:30, no lo terminamos, ya vimos lo que son murmuradores, lo que son detractores y seguimos. Aborrecedores de Dios. La palabra aborrecer es hacer a un lado. Recuerde que ellos siguen profesando ser sabios, siguen diciendo y hablando de Dios, como el primer pueblo, bendito hermano y bendita hermana, que se hizo el becerro de oro, una vez que Dios les dio libertad de Egipto, ellos aborrecieron el mandato, aborrecieron el maná, aborrecieron para lo que Dios los había sacado en el desierto, se hicieron un becerro de oro, pero seguían diciendo Jehová, Jehová. Y también querían adorar a la misma vez a los dos señores. Al becerro, que les permitía comer, beber y toda clase de inmundicia, ya profetizando Dios también, el cristiano que quiere servir a dos señores, a Dios y al otro que es el becerro de oro hoy, que es el diablo, los ídolos, y que no podemos. Entonces, dice la palabra, ¿verdad? No podemos servir a dos señores porque terminarás aborreciendo a uno y amarás al otro. Y generalmente cuando nosotros desobedecemos, está escrito que el yugo de Satanás es un imán que ya está escrito por Dios, que el pecado me jala al mundo, me jala nuevamente a la carne. Así que voy a ser aborrecedor de Dios, voy a seguir diciendo soy cristiano, voy a seguir cargando con la Biblia, voy a seguir yendo a congregarme, voy a seguir pensando que soy un cristiano, pero aborrecer a Dios es cuando se abre la boca y por medio de un instrumento Dios se manifiesta para hablar de la cruz, para hablar de la rectitud, para hablar de la santidad, para hablar de un lago de fuego, para hablar precisamente de estas cosas, de este fruto que Dios aquí en el planeta Tierra empieza a darles el justo pago, la ira de Dios, entregarlos a las tinieblas y no aborrecen, no creen, como a mí me han dicho muchas veces. Este dice que todos traen demonios. Este dice que nada más tiene la verdad. Este dice que en todas las congregaciones no está Dios.
No, no lo digo yo. Es como si yo, por ejemplo, estoy viendo que hay 150,000 árboles y ninguno da manzanas más que dos. Pues yo digo, ¿sabe qué? Yo sí tengo vista. Los que son ciegos no pueden ver que esos árboles no tienen manzana. Entonces ya hemos visto, bendito hermano y bendita hermana, cómo podemos ver los que no practicamos el pecado a Dios dentro de un ser humano y al diablo dentro de un ser humano, aborrecedores de Dios, porque cuando yo toco los temas de Dios, del pacto, aborrecen, les molesta el oído, rechinan dientes. Bien, aborrecedores de Dios. Injuriosos, porque de igual manera cuando Dios, por medio de Jesús, les hablaba la palabra de Dios, como Jesús siempre dijo, poniéndolo en primer lugar, siempre como ejemplo, como el primogénito, y él decía, yo no vengo a hablar por mi propia cuenta, yo vengo a hablar lo que me dijo el Padre. Cuando Jesús decía, de cierto les digo, es de mi Padre y yo les vengo a confirmar, de verdad, porque procede del Padre y yo únicamente vengo a hablar de cierto, entonces injuriaban cuando escuchaban el tema de comer de su carne, de beber de su sangre, como ya lo hemos visto, de tomar la cruz, de dejar todo para seguirlo, lo injuriaban. Y la palabra injuria es levantar falsos testimonios contra alguien, blasfemar, injuriar. Levantar injurias es que siempre también a Cristo Jesús, los sumos sacerdotes, cuando vino y a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pagaban dinero para que testiguaran en contra de Cristo Jesús y le levantaran injurias, le inventaran males. Bien, así se vuelven, este es el fruto, porque de igual manera muchos que ya quedaron ciegos dicen, no, yo no injurio, ¿cómo no? A mí me han injuriado, me han dicho que yo no soy de Dios, me han dicho que yo soy legalista, me han dicho que algunas cosas que yo predico sí son la verdad y otras no. Pues yo le puedo decir una cosa a los que piensan eso, de una boca no puede salir agua dulce y agua salada a la vez. Un árbol no puede dar buen fruto y mal fruto. La palabra de Dios dice o lo da bueno o lo da malo. Entonces, o una persona habla y si habla la mitad bien, todo es bien, o si habla la mitad mal, todo es mal. Entonces, injuriosos, soberbios, que es precisamente, bendito hermano y bendita hermana, uno de los venenos que trajo Satanás cuando le dijo a Adán y a Eva, si comes de este árbol vas a ser como Dios. La soberbia, la altivez, que van unidas. La soberbia y la altivez. No son pobres de espíritu, son soberbios. Dicen, yo soy apóstol, yo soy pastor, tengo todo el continente americano, o yo soy conocido en Estados Unidos y en parte del mundo, y se sienten como pavos reales. Se sienten como dioses, como, ahora sí que yo no voy a juzgar allá porque no tiene la ley, pero pongo ejemplos, se sienten como el Papa, se sienten como los presidentes, intocables. Entonces, también bendito hermano y bendita hermana, soberbio, altivo, que va hundado aquí, que es un veneno que trajo Satanás, inventores de males, que es lo mismo, ¿verdad? Injuriosos, pero fíjese bien, estos inventan como con Cristo Jesús, como no le encontraban a él pecado, y siempre querían acusarlo con Herodes, con el César, con Pilato, en los tiempos de Roma, siempre trataban de hacerle caer para irlo a acusar, y cuando no veían, eran inventores de males, inventaban males, inventaban que eran pecadores, que ya ves, está enfermo, yo te digo, no tiene dinero. Mira, como Pablo, por ejemplo, ¿verdad? Que por ser un verdadero siervo de Dios, los pecadores no entendían que este camino
era de afrentas, era de oposición, era de pruebas, era muchas veces de enfermedades, de naufragios, de estar desnudos, de cárceles, y los que estaban con trajecitos bien vestidos, los fariseos, y cuando veían a Pablo en la cárcel, cuando lo veían con azotes, decían, ya ves, si Dios estuviera con él, pues, no permitiría esto. Así de igual manera le dijeron a Cristo, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. ¿Por qué está permitiendo Dios que sufras? Entonces, inventan porque son ciegos, no tienen entendimiento al camino verdadero, que es padecer, que es cargar con la cruz, y que es otro camino totalmente diferente al que ellos ya tienen en un corazón de piedra, de prosperidad, de que nada va a pasar. Entonces, inventan males. Ahora, son desobedientes a los padres. Pero mira, hermano y hermana, yo no voy a tomar como referencia lo carnal, sino lo espiritual. Le voy a decir por qué. Mire, bíblicamente, cuando unos padres santos están en el camino de Dios, la palabra nos promete, serás salvo tú y tu casa. Como vemos con Noé, por ejemplo. Se salvó su esposa, se salvaron sus 3 hijos y su nuera. Su casa es su esposa y sus hijos. Ahora bien, yo tengo hijos y soy santo, estoy guardando el pacto y automáticamente estoy bendiciendo a mis hijos. Y de igual manera, recordemos que ya vimos en Timoteo que el obispo sepa gobernar su propia casa, sepa gobernar a sus hijos y a su esposa y tenerlos en sujeción a Dios. Porque si no saben gobernar a los de su propia casa, ¿cómo es que puedan gobernar al pueblo de Dios? Entonces, cuando habla de desobedientes a sus padres, espiritualmente, al que tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu. El Padre, desde que fuimos nosotros llamados y aceptamos el pacto, así lo dice en San Juan 1:12, que los que fuimos engendrados no por sangre ni por voluntad humana, fuimos engendrados por el Espíritu Santo y tuvimos acceso a tener como Padre al Dios del cielo y a la Madre como la Iglesia, una Madre Santa, porque así lo dice Proverbios, así lo dice el Nuevo Testamento, así lo indica el Antiguo Testamento también, la primera mujer, la esposa de Jehová, la esposa de Cristo Jesús. Ya vimos, por ejemplo, en la segunda epístola a Juan, los que han dado un seguimiento, porque también aquí en estas enseñanzas pues están, por si las quiere ver a los que no las han visto, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, las epístolas. Ahora, en la segunda epístola de San Juan, recuerde cómo Juan dirige la carta y a quién la dirige, a la señora elegida y a sus hijos. Y bíblicamente una señora es aquella que ha tenido un matrimonio y ha tenido una relación, porque señorita o virgen o doncella es la virgen, pero una señora es la que ya da hijos. Así que espiritualmente se refiere a una iglesia cuando dice a la señora elegida, porque también elegida ya no es llamada, sino muchos son los llamados y muchos son los elegidos, y a sus hijos. Así que estos tienen la facultad de ser desobedientes, porque la madre siempre habla o debe de hablar con la Biblia, siempre debe hablar con la palabra de Dios, siempre viene a hablar una iglesia, una congregación que está dando a luz, que está cuidando a los hijos de Dios. Siempre debe estar hablando con la palabra de Dios. Así que en el momento en que yo como esposa estoy exhortando, amonestando, redargullando o enseñando el camino y empiezan a murmurar o empiezan a perderse en sus razonamientos, como ya lo vimos, pues ya les queda ese fruto. Ya les queda ese fruto, no son obedientes, son necios, practican el pecado. Muy bien, desobedientes a los padres. Dice, necios. Y sí, efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, yo como testimonio se lo doy,
que muchas veces cuando amonesté, cuando redarguí, cuando exhorté a hermanos que se descuidaban en el Evangelio y se les llamaba la atención con la Biblia, diciéndoles que estaban transgrediendo el pacto y la ley de Cristo, lloraban, se arrepentían y luego lo hacían a escondidas. Claro que Dios, dice la palabra, que muchas cosas, muchos pecados los va a descubrir antes de tiempo y otros después de tiempo. Así que muchos de los hipócritas, Dios les descubrió el pecado y fueron necios. Y claro, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que un verdadero siervo de Dios se puede dar cuenta de una ovejita que esté practicando el pecado por detrás, aunque uno no lo vea, porque empieza a cambiar de actitud, se empieza a volver un cabrito, se empieza a volver hiperactivo, empieza a tener otra conducta, empieza a tener otro fruto. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces que yo le digo, ¿sabe qué, hermano? Usted está pecando. ¿Sabe qué, hermano? Usted está pecando. Y me dice, ¿cómo? ¿Por qué, hermano? Porque ya se te olvida la palabra, porque tu conducta, por tu fruto. Y entonces es cuando algunas ocasiones han llorado y han confesado sus pecados, porque ya el rostro también no les queda con luz, no les queda con tranquilidad. De verdad, hermano y hermana, los que podemos ver, hasta los rostros cambian, como el de Abel, el de Caín, perdón, que decayó su rostro, porque la presencia de Dios genera un rostro diferente a la presencia del enemigo. Pero bueno, entonces miren lo que dice necios. Necios es una persona que ya se le dijo una vez, 2 veces, 3 veces y siguen haciendo lo mismo. Y recuerda que dice la bendita palabra de Dios, lo dice muy claro, el que practica el pecado es el diablo. Es el diablo, no hay para más. Desleales. Recordemos que Dios nos pide lealtad. Lealtad como aquel que es escogido por un gobierno, por un pueblo, como presidente o como gobernador, y ante un libro, según la patria, aquí en México esto se hace, no sé en otras naciones, pero aquí en México se hace, y juran lealtad conforme a las leyes establecidas para un gobernante. Juran lealtad. De igual manera, nosotros, cuando recibimos de Dios el pacto por medio de Cristo Jesús y recibimos una ley, como en el Antiguo Testamento, cuando bajó Moisés con la ley, lo único que nos pide Dios es no ser hipócritas, es no ser desleales, ser leales al pacto, ser leales a Cristo Jesús, al que me compró, al que dio la cruz y no pasarme al otro bando. Porque recuerda, hay 2 señores y uno es enemigo del otro y el otro es enemigo del otro y los 2 están para ser instrumentos de los seres humanos. Uno dijo, yo doy la vida, te ofrezco vida eterna, sabemos todas las promesas divinas que hay y el pacto que sellamos con el Espíritu Santo y con la fe, y el otro, las cosas temporales. Entonces, leal es acatarse, no engañar a Dios y a Cristo Jesús referente al pacto. Desleales, sin afecto natural. Como ya vimos hace una enseñanza o 2 enseñanzas, que estos no se aman ni a ellos mismos. Porque el afecto natural de naturaleza divina es que si yo sé que mi cuerpo, si peco, lo voy a contaminar con tinieblas y voy a tener este fruto, entonces no me tengo afecto. Y así lo dice también en Primera de Juan. Dice que el que no ama a Dios, que es tenerme afecto, porque amar a Dios es cuidar mi cuerpo, cuidar mi corazón,
cuidar mi salud espiritual, cuidar mi espíritu que no muera. Dice, el que no ama a Dios, ¿cómo puede decir que ama a su prójimo? Si no puede amar a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a quien ha visto? Te acuerdas también, el que no tiene afecto natural no puede quitarle la pelusa a la ropa de su prójimo. Se tiene que quitar primero la viga. Entonces, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, mire, usted ve a una persona que se mete cocaína, que se mete anfetaminas, que se mete solventes, que se mete vino, que se mete tabaco y lleva una vida así, dígame si tiene afecto natural. Dígame si está buscando matarse. O sea, generalmente ese tipo de gente que está enferma por traumas o por diversas cosas que la Biblia de Dios dice por los demonios, pues buscan degradar sus cuerpos, saben que se están muriendo en vida, no tienen afecto. Ahora, una persona que tiene afecto come legumbres, hace ejercicio, sale a correr, se pone crema, cuida todo su cuerpo. De igual manera, si a mí Dios me dice que el pecado y el mundo son vicios que me hacen daño a mi espíritu, que matan a mi espíritu o que van matando a mi espíritu lentamente, y yo sabiendo eso, por la bendita verdad, practico el pecado, soy necio, entonces no me tengo afecto natural. Por eso dice que Dios los entregó a la inmundicia para que deshonren sus propios cuerpos. Sin afecto natural, porque el afecto natural, la naturaleza divina, hay una naturaleza terrenal, como dice en 1 Corintios, que el hombre natural, hablando del hombre de barro, del hombre que no ha sido llamado ni ha participado de la resurrección espiritual, por naturaleza busca las cosas de aquí abajo. Es por eso que yo siempre le he hecho hincapié que nosotros no podemos juzgar a otras religiones, no podemos juzgar a los que no son cristianos. No, Dios nos mandó a ir por ellos, no a juzgarlos. Yo no juzgo a los homosexuales, ni juzgo a los secuestradores, ni juzgo a los asesinos, ni juzgo a García Luna, ni juzgo a nadie, ¿verdad? Dios nos mandó a ir por ellos. Ahora, aquí habla del afecto natural, pero también Dios nos habla de una naturaleza divina, que es la naturaleza divina, es tener la imagen de Dios, que es el Espíritu. Así que esa bendita naturaleza, que gratuitamente, mediante fe, no por obras, sino por fe, se me fue dada por medio de Cristo Jesús, la resurrección, esa naturaleza divina de ser un ser espiritual, pues muchos no se tienen afecto a esa naturaleza que nos trajo Cristo, porque se convierten en seres de carne. Mire, yo le digo, así declara la bendita palabra de Dios. Viene Cristo Jesús con un poder, y de animal, de ser carnal, me da una naturaleza espiritual, una naturaleza celestial, y me va dando una forma. Y de igual manera, en un abrir y cerrar de ojos, si yo no cumplo con el pacto, si empiezo a practicar el pecado, si empiezo a ser necio, si empiezo en mis razonamientos, en un abrir y cerrar de ojos, me deja con la imagen que tenía, y mi postrer estado pasa a ser peor que el primero. Ese es el poder de Dios, no mío. Entonces, aquel cristiano necio, aquel cristiano incrédulo, no tiene afecto natural a la naturaleza divina. Implacables. De igual manera, la misericordia de Dios, hermano y hermana, sobrepasa todo entendimiento, porque en este trayecto que Dios me ha permitido manejar mediante la fe, mediante su poder y mediante la ayuda de un cuerpo a ovejas, en verdad, hermano y hermana, le digo que ex hermanos y ex hermanas que fueron llamados llegaron a tener un crecimiento, y que tropezaron una y otra en el mismo pecado, y otra, yo alguna ocasión les decía, ¿sabe qué, hermano y hermana? Lloraban, si lo vuelve a hacer, ya no va a tener.
Y la misericordia de Dios es que a mí me quedó maravillado Dios, como todavía en mi pensamiento, que yo pensaba que ya no iban a tener, todavía como Dios les dio oportunidad. Y a pesar de todo eso, a pesar de que Dios les mandó alertas, les mandó palabra, les mandó amor para que se arrepintieran y les enseñó la palabra viva, ni aún así los aplacó. Ni aún así el temor, ni la palabra, ni el espíritu, ni la fe fueron implacables. ¿Qué es implacable? Un niño, por ejemplo, yo le doy como ejemplo, como parábola, un ejemplo. Un niño que tiene 6 años, 7 años, ¿va? Y está rompiendo y está volteando las mesas, está tirando las cosas, está extendiendo la cama, está tirando sus juguetes, está pateando perros. Y yo ya le dije, durante 4 o 5 horas, siéntate, se sienta 5 minutos y otra vez 5. Y ahí están los cabritos, son hiperactivos. Ese es el fruto ya no de Dios. Ese es el fruto. Ahora, muchos dicen, yo no voy a tener esto, yo no voy a ser así, no es mi carácter, no es mi forma de ser. Recuerde, bendito hermano, le vuelvo a repetir, bendito pueblo de Dios, aquí a los que hemos recibido un pacto, ya no es que quiera o no quiera, o me llevo la bendición o me llevo la maldición, y este fruto está escrito en general para todos. Sin misericordia. Claro. Yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, este tipo de cristianos engañados no se conduelen de ver la miseria en la que está el mundo y piensan que por decirle a la tía, al tío, al sobrinito, a la sobrinita, que son cristianos, que vengan a la congregación y no salen a los que no conocen, como dice la bendita palabra, bienaventurados los pies que llevan las buenas nuevas, bienaventurados los pies, como Cristo, como los apóstoles, como los verdaderos siervos que anduvieron llevando las buenas nuevas, porque lo que recibimos por gracia, darlo por gracia, porque yo estaba en miseria, yo antes de ser llamado como una parábola, como un ejemplo, me encontraba en una laguna extensa en medio, ya con los brazos acalambrados, con los pies acalambrados, enredándome casi a punto de ahogar, cuando llegó una lancha con un salvavidas, con una cobija con comida, me sacó, me salvó, y en la orilla me dijo, vas a hacer lo mismo, porque hay muchas lagunas donde hay mucha gente ahogándose. Y si yo tengo misericordia y ya soy rico y estuve en esa miseria, sin Dios, sin Cristo, porque estar sin Dios y estar sin Cristo es estar en miseria. Lo que trajo el otro Señor es pasajero, es a la vista, es pobreza. Como dice la palabra, ¿de qué me sirve ganar la mitad del mundo? Ni todo el oro, ni toda la plata se comparan con las riquezas que nos trajo Cristo Jesús, que es la presencia de Dios, que es Cristo Jesús, que es la resurrección. Entonces, si yo sé que mucha gente está pobre, está ajena, está en las tinieblas, está bajo el poder de Satanás, y yo no estoy hablando, sino mi interés es nada más egocéntrico, fama, como ya le he dicho, este tipo de cristianos se la pasan jajaja, jijiji, en fiestas, en reuniones, se la pasan trabajando en el mundo, pero no se duelen, no tienen ese sentir, no tienen el corazón de que nos viene a poner Cristo Jesús para poder llorar, para poder orar, para poder ir. Entonces, sin misericordia, porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, la misericordia no proviene del ser humano. Solamente hay uno que puede tener misericordia y uno que es bueno, ese es Dios, nada más. Ahora bien, cuando antes de que viniera Cristo Jesús, todos estábamos en la miseria, todos estábamos muertos,
Todos estábamos sin Dios. Todos estábamos en el mundo. Ahora bien, ya le dije, si Dios tuvo misericordia y me hizo participante de sus riquezas y me llenó la canasta de peces, me llenó la canasta de pan y de peces, ¿verdad? Y me dijo, es para que vayas a dar, como en Mateo 25, porque cuando me viste con hambre, no me diste de comer, porque cuando me viste sediento, no, esto es sin misericordia. Así están la mayoría de los cristianos, engañados y con este fruto, sin misericordia. Ahora, fíjese bien lo que dice aquí. ¿Quiénes, habiendo entendido el juicio de Dios? Bien. Muchos entendieron que el pacto que vino a establecer Dios, cuando yo accedí a ser resucitado y a recibir esa bendita gloria inmerecida por medio de la fe, y me dijo Dios que hay un apocalipsis, que hay un lago de fuego y una vida eterna, y que me dio libre albedrío para participar de la maldición y la bendición, así como está escrito en la Biblia, Deuteronomio, que Dios le dice al pueblo, como una sombra, he aquí, ahora que te desperté, ahora que te resucité, te pongo la vida y la muerte. La muerte en la necedad, en la desobediencia, en tus razonamientos, en todo lo que ya vimos. Y este fruto. ¿Y sabe qué, hermano y hermana? Los incrédulos son los que van al lago de fuego. Porque los que tienen fe creen, no nada más en las bendiciones, como los falsos cristianos que dicen, soy salvo, voy a la vida eterna, soy cristiana y mira qué bonito. En eso sí creen. Pero en la cruz, en el padecer, en predicar la verdad, en predicar el amor, el despojarse para dar su vida, en eso sí, no, eso no creo, esa es dura palabra. Quieren nada más que se les rasque el oído. Así que bueno, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, quienes habiendo entendido que va a haber un juicio y que el juicio empieza desde aquí, porque ya vimos, bendito hermano y bendita hermana, que antes de ir al lago de fuego, Dios nos deja con esta maldición, con este fruto maldito que es llevar una carga, porque vivir así es estar enfermo. Dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Otro versículo bíblico de los muchos que hemos visto para tapar la boca a los leones de que la salvación no se pierde, de que la salvación no se pierde. Cállese león, cállese tigre, cállese oso. Yo le hablo con amor al pueblo, a los seguidores, para que no vaya con esas fieras, hermano y hermana. Y si alguna fiera de esas ve esto, yo desde enseñanzas pasadas les he dicho, vengan, para decirles la verdad, para ver si todavía tienen perdón de sus pecados, si acaso Dios les toca el corazón. Pero recordemos que ya los que fueron iluminados y recayeron y practicaron, ya no tienen salvación, hermano. Ahora, aquí está los que entendieron el juicio, los que entendieron el pacto, los que entendieron el llamamiento. Por eso que en muchas ocasiones hay cristianos que han estado engañados por años, y yo le he dado testimonio, que han venido y cuando se les ha participado del evangelio, del bautizo, y usted nunca fue cristiano, no, perdóneme. Le hablaron de esto, no, nunca me hablaron de esto, perdóneme, por eso no pudo. Hay otros que sí entendieron, pero se descuidaron y no practicaron, se arrepintieron y están. Pero los necios, los implacables, los que practican, ya no tienen. Una vez que entendieron el juicio y empezaron a practicar, fíjense lo que los que practican, esto es muy importante, como lo dice en Primera de Juan también. Hay pecado que no es perdonado. Yo les he dicho que oren
por los que tienen pecado que puedan ser perdonados. Pero hay pecado por el cual yo digo que no se pida. Así lo dice en 1 Juan 5. Hay pecado que yo les digo. ¿Cuál es el pecado en el cual Dios prohíbe que oremos por ese tipo de excristianos? Los que fueron necios, los que practicaron, los implacables. Aquí dice de practicar. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No por mí, yo únicamente soy un instrumento y un portador de la palabra, de la ira, del amor, de la misericordia y del justo juicio de Dios, tanto aquí como en la ira venidera. ¿Dignos de muerte? Son dignos. ¿Y por qué son dignos? Porque cada quien, dice la palabra, cada quien va a cosechar lo que sembró, sea bueno o sea malo. Son dignos, son acreedores a que Dios les quite la presencia que Cristo Jesús nos trajo, que es el Espíritu Santo. Porque la palabra muerte es separación. Eso es literalmente, eso es lo que significa en los vocablos griego, hebreo, muerte significa separación. Si de igual manera son dignos de muerte como Adán y Eva, que después de haber recibido el conocimiento y lo supieron perfectamente bien, porque cuando vino el tentador y les dijeron, no, este árbol el día que comamos ciertamente vamos a morir. Tenían el conocimiento, sabían que iban a morir, pero aún así el fruto del engaño y el fruto de la soberbia, de la altivez, de ser como Dios y del pecado que ha traído Satanás fue mayor, fue incredulidad y fueron expulsados de la presencia de Dios. Entonces, ahora dice, fíjate, no solo las hacen, fíjese el fruto y ponga atención a la palabra de Dios. No es mía, bendito hermano. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Ahí está. ¿Sabe? Aquí, muchos que estuvieron y fueron necios, ¿qué cree que pasó? Se juntaron después y se complacen. Ay, sí, legalista. Sí, hermanita. Sí, hermanito. Qué bueno. Yo tengo lo mismo. Sí, es bueno trabajar. Es bueno oír. Y se complacen en practicar ya el pecado. Y ahí se quedan. Porque tienen el mismo fruto que no tenemos nosotros en la cruz. Como seres angelicales. Porque amaron más las tinieblas. Amaron más los terrenal. Amaron más las concupiscencias. Y ahí están llenas las iglesias. Ahí corren. Las iglesias apóstatas. Ahí corren. Ahí se quedan. Y fíjense lo que dice. Se complacen. Ese es el engaño, hermano y hermana, que se complacen. ¡Ay, qué bueno! Tú también, a mí ya me había asustado el representante de allá, que me asustó y me dijo que me viera al lago de fuego. ¡Ay, qué bueno! No, hermanita, yo también hago lo mismo. Yo no dejé esto, yo no dejé lo, yo sigo haciendo esto. Tú ya eres salva. Y ahí se complacen. Y ahí se quedan, hermanos muertos. Ahí se quedan con un velo. Ahí se quedan con un engaño, porque recuerde que Satanás engaña. ¿Y qué es engañar? Sí vas a ser salvo, no vas a perder la salvación, sí puedes, eso es engañar. Y así, la mayoría de las congregaciones que tienen ese fruto, ahí se quedan. ¿Y se quedan contentos en sus congregaciones? Sí, están contentos. Porque escuchan lo que les gusta escuchar. Dinero, diversiones, mundo, menos la cruz. Porque esta bendita palabra, que es miel, al que cree, al que ama y que sabe que es una palabra de vida, la saborea, pero es amarga. A los pecadores. Es insoportable esta palabra. Entonces, por eso, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Vamos a empezar el capítulo 2 y aquí en el 1, bendito hermano y bendita hermana, recordemos que principalmente Dios le habla a los que alcanzaron una estatura
del varón perfecto, pero también a discípulos que llegaron a entender el bautizo, el por qué el bautizo, el juicio de Dios. No nada más para los representantes, sino también para discípulos que tuvieron el entendimiento del pacto de Dios. Porque aquella persona que Dios utilizó para llegar por primera vez a la vida de usted verdaderamente con el Evangelio desde un principio es muy claro. Muere, arrepiéntate, como decía Juan el Bautista, arrepentíos y bautizarse cada uno de ustedes, arrepentíos, raza maligna, generación de malignos. Y la bendita palabra en el Evangelio, cuando se da conforme a la verdad, me hizo saber Dios que yo era pecador, que era hijo del diablo, que tenía demonios, que para esto aparecía Cristo Jesús, pero la condición de que me fuera a resucitar y me fuera a perdonar para hacerme participantes, tenía que arrepentirme para salir y tomar mi cruz y empezar una vida nueva. Y desde el primer mandamiento, el segundo mandamiento, tuve la lucidez de saber que si yo transgredía la ley iba a morir. Porque un buen representante que tiene a Dios desde un principio lee perfectamente bien el pacto de Dios por medio de Cristo, que es la palabra, a los hombres. Entonces, ahí está, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, vamos al 2. Pero recordemos, vimos que este tipo de cristianos se pierde en sus razonamientos, murmuran, quedan entenebrecidos. Ojalá, yo le pido que relea lo que hemos visto, o bien vuelva a repetir 3, 4 veces, si tiene hambre, nuevamente estas enseñanzas, hasta que queden en su corazón. Capítulo 2. Por lo cual, dice la palabra, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ahora, generalmente, este tipo de cristianos, cuando se van a practicar el pecado y se juntan con los que se complacen, generalmente muchos dan la palabra. Muchísimos dan la palabra. Fíjese lo que, la palabra no de Dios. Por eso dice, por lo cual, fíjate bien lo que dice, hermano y hermana. Concordando con lo que acabamos de ver en el capítulo 1, eres inexcusable. Primero, el día del juicio, no voy a tener excusa delante de Dios de echarle la culpa a nadie, como acostumbra el hombre y el falso cristiano. Es que Margarita, es que Julio, es que mi hijo, es que mi mamá, es que mi papá me dijo, es que no. Es que mi trabajo, es que me iban a joder, es que me iba a quedar sin dinero. No. Eres inexcusable. No va a haber ninguna excusa. Con Dios no va a haber ninguna excusa porque nos va a juzgar con el pacto que nosotros voluntariamente y mediante el conocimiento recibimos. Así que no va a haber excusa. ¿Por qué no va a haber excusa? Porque dice la palabra que si yo guardo el pacto, el maligno no me toca. ¿Que quién me separará del amor de Cristo? ¿Que quién me separará del amor de Dios? Que ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo alto me podrá separar del pacto mientras yo lo cumpla. Esa es la protección, ese es el castillo, ese es el pastor que tengo. Entonces, no hay excusas porque Dios no duerme. Dios no pestañea para los que lo aman. Dios no desampara al justo. Entonces, por lo cual, y aquí a mí me da temor, hermano y hermana, sí, porque ya vieron que son dignos de muerte y van a un juicio. Ahora, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, fíjate, quien quiera que seas tú, pongan atención, que juzgas. Ahora, ¿a quién va esto? A los que se atreven a abrir la Biblia y a querer enseñar.
Porque la palabra juzgar no es decir, mira, tiene pantalones rotos, mira sus chanclas, mira sus pies, le huelen a queso. No, muchos confunden ese juzgar con el de la Biblia. La Biblia, para poder juzgar, para poder amonestar, para poder redarguir, para poder guiar al pueblo de Dios, se necesita haber hecho yo y haber practicado todos los mandamientos, como dice en Timoteo, no pongas a un recién convertido, no pongas a un neófito, que el obispo sea casto de sí mismo, irreprensible, que lo que juzgue lo lleve él, que las cargas que ponga de enseñanza, que claro que son por fe, porque esas cargas que Cristo Jesús nos trajo, que es el mandamiento, su yugo es fácil y ligero, porque tenemos el poder, tenemos el Espíritu Santo, debe de ser con ejemplo. Ahora bien, la mayoría de los que se dicen cristianos juzgan y se jactan de tener gente, se jactan de tener, sí, ya le dije por qué, bendito hermano, y grábaselo a quienes están escuchando, porque muchos se piensan que la verdad está donde hay más gente, pero ya le dije, es como un niño. Yo como padre tengo a un niño y a una niña, los dos tienen 5 años, ¿verdad? Y yo les doy dulces y todo lo que les hace daño a sus dientes, al organismo, Coca-Cola, chetos, fritos, merengues, dulces, caramelos, y el otro les da legumbres y les dice, siéntate a comer. Y pues obviamente van a buscar y van a querer más, porque el niño todavía es inocente, todavía no tiene la noción para saber que eso le está matando y le está haciendo daño. Y yo con tal de ganármelos y decir, ¿a quién quieres más? ¿A tu otro papá o a mí? No, a ti porque tú me das caramelo, porque tú no me castigas, porque tú no me regañas, porque tú no me... Pues es lógico. Entonces, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, ¿cuánta gente tuvo Cristo? ¿Seguidores? Fueron pocos. ¿Multitudes? Muchas. 5,000 en un monte en la multiplicación, 4,000. Cuando daba la palabra se tenía que subir a la barca por la multitud que había. Cuando su madre y sus hermanos lo buscaban y no podían pasar por la multitud. Cuando el paralítico quería llegar a que lo sanara y lo tuvieron que pasar por arriba de un techo por la multitud. Pero cuando Cristo Jesús estaba con Pilatos, toda esa gente fue la que gritó, crucifíquenle, viva el César, suelten a Barrabás. Junto con los sumos sacerdotes y toda esa gente que había recibido sanidades y había recibido milagros. ¿Por qué? Cristo Jesús cuando resucitó únicamente se presentó a 500, no a más. A los que creyeron, a los que lo siguieron. Entonces, si a Cristo Jesús tuvo poca gente, porque le decían, dura es tu palabra, cuando Él les decía, trabajen por el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas le verán por ahí, y decían, dura es esta palabra, y muchos de sus discípulos regresaban para atrás. Entonces, no se jacte, hermano, están ciegos aquellos que se jactan por tener mucha gente. Ahora, sí, juzgan y se sienten pavorreales y dicen que tienen la verdad. Y recuerde, levantan blasfemias contra nosotros, nos injurian a los verdaderos. Pero ¿sabe qué? No van a tener excusa. Dice, fíjese bien, quien quiera que seas tú. ¿Por qué dice, Dios sabe quiénes son? Sí, hermano y hermana. Pero no va a poner nombres. Él ya sabe. Ya los nombres de los verdaderos siervos están inscritos en el libro de la vida. Y también los de los falsos, los que transgredieron la ley de Dios, ya están borrados y están inscritos sus nombres en el polvo. Dice entonces, pues en lo que juzgas a otro, fíjense bien lo que dice, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ahora, muchos son hipócritas como lo eran los fariseos.
una de las cosas, de las muchas, yo voy a poner uno de los muchos ejemplos, es un tema muy grande. Hoy en las iglesias abren cuentas por medio de YouTube, piden donaciones, piden a los que se congregan diezmos, ofrendas, piden y se la pasan pidiendo. Pero ellos, los que enseñan, nunca hacen, nunca dan. Y dan alguna ocasión para ser vistos por los hombres nada más, ¿verdad? Y lo hacen una vez, pero no todos los días. Pablo decía, porque yo pongo de lo mío propio, hablando económicamente, uno de los muchos temas de hipocresía. Y ellos dicen que si no das, te van a maldecir, que el que da le van a multiplicar, y se la pasan juzgando, amenazando. Pero ellos no lo hacen. Y de igual manera, los fariseos así predicaban la palabra. Predicaban los mandamientos, la ley, pero ellos ni con un dedo la movían. O si lo hacían para ser vistos por los hombres, pero se iban y eran hipócritas. Porque ya hemos dicho, bendito hermano y bendita hermana, que la bendita palabra de Dios es con ejemplo. Cristo Jesús, cuando dijo, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo, Jesús puso el ejemplo, tomó su cruz y se fue al Gólgota a crucificar. Cristo Jesús, cuando dice que el que no entre por la puerta del redil no puede escuchar la voz del pastor, de las ovejas, que el que no muere y no se bautiza y no se arrepiente no podría entrar a este camino. Nuestro Señor Jesucristo se bautizó y nos puso el ejemplo porque Él no tenía por qué bautizarse. Nuestro Señor Jesucristo, cuando me dice, deja casa, deja padre, deja todas tus riquezas, humíllate, despójate y toma forma de sirviente, Él lo hizo primero. Él, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hermano y hermana, aquí estamos viendo que el que juzga, el que se atreve a predicar la palabra, debe de ser con ejemplo. Porque si yo le digo a una ovejita que camine en el mar, que deje el Facebook, que deje el internet, que deje el trabajo, que deje estas cosas y que Dios le quiere dar perfección, es porque yo lo estoy predicando con ejemplo. Y yo le digo que todo lo que aquí Dios me ha permitido predicar en el nombre de Cristo Jesús, de morir, de apartarme de todo lo que es vano, porque yo he tocado la palabra trabajo, la palabra escuelas, todas esas cosas. Usted venga, yo lo invito, aquí están las puertas abiertas. La gente que me conoce, la gente que sabe perfectamente bien que yo no hago esas cosas, ni mi hijo, ni las ovejitas que están aquí. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice, porque así debe de juzgar uno, con ejemplo. Por eso, la mayoría de los representantes que hoy predican y que son hipócritas no van a tener excusa. Por eso dice la palabra muy claramente que es bueno desear el obispado, pero que no todos lo desean. Claro que para eso fuimos llamados, ya lo vimos en Santiago. ¿Qué es esto? Lo deseo, pero me espero a que tenga una forma. Me espero para trabajar el ministerio con temor y temblor todos los días. Porque es más la ira de Dios con un representante que tuvo la verdad, que practica el pecado y que es piedra de tropiezo para derramar sangre inocente y no pone y juzga sin ejemplo, que para una persona que nunca llegó a este tamaño espiritual y se quedó en un discipulado siendo necio en el mundo, pero va a ser peor porque recuerde que el juicio empieza por la casa de Dios. Y la casa de Dios es la esposa, los ministros. Ahora dice en el 2, ahora dice, porque tú que juzgas pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Hablando de pecado. Dice en el 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ahora,
Ya vimos en el capítulo 1, bendito hermano y bendita hermana, el fruto que les viene en automático y el pago, la recompensa que les viene a los murmuradores, a los necios, a los desleales, ya vimos. Ahora habla del juicio también del lago de fuego. Así como va a haber una vida eterna y así como hay un lago de fuego, esto es verdad, no es mentira. Recordemos que dice la palabra que si alguien hable conforme a la palabra que es verdad. Recordemos que Jesús dijo que yo soy la verdad y aquí les dejo la verdad. Todo lo que está fuera de la Biblia es mentira, no es verdad. Entonces dice en el 3, para aquellos que son incrédulos, para aquellos que se están burlando, para aquellos que están en los deleites temporales, como en la parábola de Lázaro y el rico, dice aquí en el 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y tú haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Vámonos. Porque sí, claro que hay unos que enseñan escuelas que no practican la verdad, pero eso sí, usan algunas citas bíblicas como el diezmo, como la ofrenda, como ciertas cosas que les conviene. Pero ellos ni con un dedo mueven lo que enseñan. Y si lo hacen para ser vistos, nada más en las congregaciones, el dominguito, en el teléfono, son hipócritas, como dice la palabra, ponen cara de piedad, pero por dentro traen lobos rapaces. Ahora dice otra vez, y piensas esto, ¿por qué piensan que no se van a ir al lago de fuego? Oh hombre, que tú juzgas a los que tal hacen. ¿No has desmado? ¿No has hecho? ¿No has ofrendado, hermano? ¿Qué pasa? Bueno, que tú y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces aquí está el problema, bendito hermano, de los que se atreven a estar en un púlpito, que así les llaman hoy, o enseñar la palabra, aunque no sea en un púlpito, pero que se atrevan a juzgar. Y con la ley, porque sí hay muchas congregaciones hoy que de plano no tienen pero ni un gramo de la ley de Dios. Dice en el 4, que tú escaparás del juicio de Dios. Hermano y hermana, la bendita palabra nos habla de un día, de un juicio. Y el juicio se lo ha dado Dios a Cristo, porque Él fue el que nos vino a poner el ejemplo. Y todos aquellos que no fueron dignos, ni puestos por Dios, porque para dar la palabra es con santidad, porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Y Dios es el que habla por medio mío. Entonces va a haber un juicio, porque así como hay un pacto para ser discípulo, para poder ser alumno, para poder entender la palabra, como dijo Cristo Jesús, nadie puede ser mi discípulo si no carga la cruz y entra por la puerta del redil. No les puedo enseñar. También a los que tuvieron un crecimiento, a los que llegaron a tener una estatura espiritual, también tenemos un pacto establecido en el ministerio, ya no el del discípulo, porque ya lo cumplí, ya morí al mundo, pero en el del ministerio es santidad, es enseñar la palabra con rectitud, con ejemplo. Bueno, entonces dice en el 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, su paciencia, su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahora, fíjese bien, bendito hermano y bendita hermana, menospreciar las riquezas de su benignidad. Voy a poner el ejemplo que hace rato le estaba poniendo yo con los dos niños. El padre que ofrece legumbres y una comida sana a su hijo es bueno. Es bueno porque le está dando un alimento a su hijo para que viva 80 o 90 años
en la carne. Y el otro, que es malo, el niño puede morir a los 15 o 20 años por diabetes, por una enfermedad letal. Entonces, las riquezas de Dios y las riquezas del diablo es muy importante poderlas identificar. Las del diablo son a la vista, no son por fe, son temporales y son corruptibles, que van a desaparecer, que no son eternas, como el dinero, el poder, casas, lujos. Eso son las riquezas del otro Señor. Las de Dios son las eternas. No hay mayor riqueza para mí, primeramente, que tener a Dios dentro de mí. No hay mayor riqueza. Más aparte vienen otras que me trae por añadidura, teniendo la presencia de Dios. Pero primeramente, el tema de Dios y del Espíritu Santo, no hay una igualdad o quien se le compare con Dios. Entonces, ahí vamos viendo muchos que no tienen entendimiento, porque yo le decía antes, bendito hermano y bendita hermana, para poder entender bien esto como testimonio, que cuando yo era católico y iba a la iglesia, pensaba que estaba la presencia de Dios y respetaba mucho a la iglesia y al representante, que era el sacerdote, claro, con una ignorancia. Pero yo pensé que ahí estaba Dios. Y la iglesia para mí era algo intocable, que yo pasaba y me persinaba y adoraba. Cuando Dios me dijo que su Hijo había venido a dar la vida por mí, para que yo fuera su templo, para que yo fuera su iglesia, que Él quería entrar dentro de mí, quería mi cuerpo, yo lloré, lo creí porque lo vi, y le dije, Señor, ¿quién soy yo para que tú quieras habitar dentro de mí? Por eso dice la palabra, que ni todo el oro del mundo, ni todas las piedras preciosas, ni nada, absolutamente nada de lo que hay es comparable con esta bendita riqueza que nos trae, y que esta riqueza, por añadidura, me trae crecimiento, me trae sabiduría, me trae gozo, me trae familia, me trae esperanza, me trae una vida nueva, me trae y me aleja de toda la carga y de todo el agobio que hay en Egipto. Me trae una riqueza que ni los ricos tienen, que es una familia, que es una paz, que es un gozo, que es una fiesta todos los días, una fiesta de que todos los días alabamos, todos los días cantamos, todos los días oramos, todos los días estamos festejando lo que Cristo Jesús nos trajo. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, mañana voy a exponer un poquito más esto de las riquezas de su benignidad, ¿sí? Y seguir, para terminar, mañana continuar con el versículo 4. Se me ha ido la hora, bendito hermano y bendita hermana. Yo deseo que la bendita presencia de Dios esté con usted para que pueda entender y guardar estas cosas. Así que me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Si Dios quiere, mañana nos vemos en la enseñanza número 5. Gracias.